Gracias, mi buen Señor, por este inicio de jornada de 16 de julio. Gracias, Dios mío, porque nos refugiamos y sabemos que estamos seguros de quienes esperamos en ti. Señor, nos acercamos hoy con un corazón dispuesto a escuchar tu voz. Gracias porque no nos has dejado solos en medio de las luchas de esta vida. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tu amor nos has dado todo lo que necesitamos para permanecer firmes. Señor, mientras meditamos en tu palabra, enséñanos a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de la suficiencia de Cristo. Revístenos, Dios mío, con tu carácter. Fortalécenos en todo momento y permite que cada verdad que aprendamos transforme nuestra manera de pensar, de vivir y de servir. Que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para poder comprender las riquezas de tu palabra y nos conduzcan siempre a exaltar tu nombre. Bendícenos, Señor, guíanos y guárdanos, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el devocional de ayer aprendimos que la verdadera fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino del Señor. Hoy daremos un paso más en este hermoso recorrido de Efesios 6, porque antes de estudiar cada pieza de la armadura, necesitamos comprender una verdad fundamental. La batalla espiritual no se gana con fórmulas ni con rituales, sino permaneciendo unidos en Jesucristo. Y cuanto más conocemos a Cristo, más comprendemos quiénes somos en Él y más firmes permanecemos frente a cualquier dificultad. Después de exhortar a los creyentes a fortalecer en el Señor, el apóstol Pablo da el siguiente paso. Dice que vestidos de toda la armadura de Dios. Y estas palabras fueron escritas mientras Pablo permanecía prisionero en Roma. Cada día veía a un soldado romano completamente equipado para cumplir su misión. Sin embargo, el Espíritu Santo llevó al apóstol a mirar más allá de aquella armadura física y enseñar una realidad mucho más profunda. La palabra griega traducida como vestidos es endio, que significa revestirse completamente, como quien se coloca una vestidura y que pasa a formar parte de su vida, pero no describe un acto ocasional, sino una condición permanente, ¿verdad? Por eso Pablo no está enseñando un ritual diario, está describiendo cómo vive un creyente que ha sido unido a Cristo y permanece en Él. Y cuando escuchamos la expresión la armadura de Dios, muchas veces pensamos inmediatamente en una línea de piezas, el cinturón, que la coraza, que el escudo, que el casco. Pero Pablo primero nos invita a entender de quién es esa armadura. ¿Por qué no dice la armadura del creyente, verdad? Dice la armadura de Dios. Y esto significa que no es algo que nosotros fabriquemos en nuestras fuerzas y nuestro esfuerzo. Es esa provisión del Señor para nosotros, su pueblo. Porque antes de hablar de la batalla,
Pablo nos recuerda que Dios ya ha provisto todo lo necesario para permanecer firmes. Además, la armadura debe ser toda, porque no podemos escoger únicamente a aquellas verdes que nos resultan más cómodas. La vida cristiana requiere un compromiso completamente con Cristo y con su palabra. Y aquí encontramos una enseñanza preciosa, porque en otras palabras el mismo apóstol Pablo dice: vestidos del Señor Jesucristo. Encontrada en Romanos 13:14. Esto nos ayuda a comprender que la armadura encuentra su plenitud en la persona de Cristo, porque Él es la verdad que sostiene nuestra vida. Él es nuestra justicia delante del Padre. Él es nuestra paz. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestra salvación. Y Él es la palabra viva de Dios. Por eso, revestirse de la armadura no consiste simplemente en repetir una oración cada mañana. Consiste en vivir cada día unidos a Cristo, dejando que su verdad gobierne nuestra mente, que su justicia transforme nuestro carácter y que su palabra dirija nuestros pasos. Así que como creyentes, afirmamos que la batalla espiritual es una realidad, pero también afirmamos que nuestra confianza no está en técnicas, declaraciones o fórmulas humanas. Nuestra confianza está en Jesucristo, quien venció en la cruz y reina en toda autoridad. Y cuando permanecemos en Él, podemos estar firmes frente a cualquier acechanza del enemigo, porque no peleamos desde la naturaleza, ni de la derrota, sino desde la victoria que Cristo ya conquistó. Pregúntate hoy: ¿estoy buscando seguridad en métodos humanos o en mi comunión con Cristo? ¿Estoy permitiendo que su palabra moldee mi manera de vivir? Recordemos que la mejor preparación para la batalla espiritual no comienza cuando aparece el problema. Comienza cada día permaneciendo cerca del Señor, alimentándonos de su palabra y siendo guiados por el Espíritu Santo. Una vida revestida de Cristo definitivamente es esa vida preparada para permanecer firmes. Amigo y amiga que me escuchas en esta mañana, quizás muchas veces has pensado que la victoria espiritual depende de hacer más cosas o de encontrar un método especial. Pero hoy el Señor nos recuerda algo maravilloso, porque la verdadera seguridad del creyente no está en una fórmula, está en la persona de Jesucristo. Porque cuando vivimos unidos a Él, descubrimos que su gracia nos fortalece, que su verdad nos sostiene y su amor nos guarda. Por eso, antes de pensar en la batalla, pensemos en Cristo. Antes de mirar al enemigo, levantemos nuestros ojos al Salvador, porque quien permanece revestido de Cristo jamás caminará solo. Recuerda que revestirse de la armadura de Cristo es vivir cada día revestidos de Cristo, confiando en su gracia, obedeciendo en su palabra y permaneciendo firmes en su victoria. Mañana continuaremos con el cinturón de la verdad. Cómo permanecer firmes en un mundo donde la mentira quiere ocupar el lugar de la verdad. Descubriremos por qué Pablo comienza la armadura con el cinturón y cómo Jesucristo, quien dijo: "Yo soy la verdad", sostiene toda nuestra vida espiritual y nos libra del engaño. Mi hermano, te invito para que mañana me acompañes en una nueva enseñanza, porque comenzar el día con Dios es lo mejor cada día. Bendiciones.